tema de hoy es Dios de oportunidades. Podemos decir juntos, Dios es Dios de oportunidades. Otra vez, Dios es Dios de oportunidades. Más fuerte, Dios es Dios. Así mismo, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es Dios que nos da otra oportunidad, que nos da otro chance, que nos da otro momento para nosotros poder hacerlo bien, para nosotros tener esa oportunidad de hacerlo de otra forma, de hacerlo mejor, de lo que veníamos haciendo, de poder nosotros ahora recapacitar y hacer las cosas de otra forma. Dios es, otra vez, Dios de oportunidades, así es. Y preparando el mensaje, recordaba hace un par de años ya Rafael Andrés, mi sobrino, bien chiquito, todavía no hablaba. Me lo llevé creo que era un banco, al seguro, estaba haciendo una diligencia. Y obviamente niño, al fin, se puso a jugar y a ponerle la mano a la cosa. Imagínense, una cosa ahí de vidrio que si se rompía me iban a cobrar como 10 veces lo que valía. Y yo le decía a Rafael Andrés, estate tranquilo, tienes que quedarte aquí sentado. Entonces le dije, oye, te voy a dar 3 chances. Y él obviamente todavía no entendía bien. Entonces le dije, mira, va uno, ok, y sigue otra vez, y se sube en la silla. Le digo, van 2. Después la tercera vez le digo, bueno, te va a tener que poner de castigo. Y agarro a Rafael Andrés y lo pongo frente a una pared, ahí, y le digo, te tienes que quedar ahí parado de castigo. Y ya ustedes saben su carita ahí, sin lágrimas, pero haciendo el allante. Y nada, pues lo dejo ahí, qué sé yo, 30 segundos, 1 minuto. Y después entonces le digo, ven. Entonces le explico, mira, Rafael Andrés, lo que pasa es que si yo te digo que tienes que hacer esto, tú tienes que obedecer. Muy bien. Entonces él como que tenía ganas como de decirme algo. Entonces le digo, pues dime. Me dice, yo, bueno, sí, eso mismo, pero muy bien. Entonces, el tema es que todos nosotros nos gusta tener un chance. A todos nosotros nos gusta tener otra oportunidad. Todos nosotros apelamos a la bondad de la otra persona, a la bondad del otro para tener un chance. Cuando el oficial de la DGC, ¿verdad?, nos para no sé, quizá nos vio con el celular o algo y nos para, mire, deténgase ahí. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Comando, deme un chance, exactamente. Si uno llegó a la clase, hay un examen y uno sabe que no le va a ir nada bien. Uno viene suavecito, donde el profesor le dice, mira, le queda muy bien esa camisa. Mira, wow, está perfecta. Profe, yo no estoy tan preparado. Profe, por favor, deme un chance. Y si uno quizá está con el jefe o algo y no tiene el proyecto listo, uno va donde el jefe y le dice, jefe, deme un chance. Todos nosotros queremos que nos den un chance. Todos nosotros queremos tener la oportunidad de hacerlo mejor, una oportunidad de hacerlo bien, una oportunidad a veces de nosotros mismos probar que lo hicimos mal, pero que ahora podemos hacerlo bien, que ahora podemos hacerlo de otra forma, de otra manera. Todos queremos poder cumplir con las expectativas, todos queremos poder corregir lo que hicimos mal y entonces tener esa oportunidad de ahora hacerlo bien. Y lo bueno, lo grande es que Dios es Dios de oportunidades. Dios es Dios de oportunidades. Dice en el Salmo 103, capítulo 103, el versículo 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
Y algo que me llamó mucho la atención de la conversación de Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el versículo 17, Jesús le dice a Nicodemo, después de ese versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17, bien interesante lo que Jesús le dice a Nicodemo, le dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese no fue el objetivo, no fue condenar al mundo, sino que el objetivo es, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso nos habla del corazón de Dios, eso nos habla del carácter de Dios, eso nos habla de quién es Dios, de cómo son las características de Dios para con nosotros. Él no vino para poder decir, sí, ahora yo voy a condenar al mundo, ahora por todo lo que tú hiciste, ahora te voy a condenar, sino que Él vino para poder salvar al mundo. Ese fue su primer objetivo. Y hay 3 escenarios en los que pensé. Puede haber muchos otros escenarios, pero pensé en 3 escenarios en los que uno necesita una oportunidad, en los que uno necesita un chance, en los que uno necesita que Dios nos dé esa oportunidad que necesitamos. El primer escenario es si hemos llevado una vida fuera de Dios, no hemos conocido a Dios, hemos hecho las cosas mal durante mucho tiempo y quizá pensamos en un momento, bueno, ya no hay chance para mí porque yo he hecho de todo mal y la verdad no merezco que me den otra oportunidad, pero quisiera otra oportunidad. Si ese es tu caso, Dios tiene otra oportunidad. El otro escenario es si te ha ido bien, durante tu vida has tenido, vamos a decir que una buena vida, has estado conociendo a Dios, te has mantenido bien, obviamente con sus recaídas, como todo el mundo, ¿verdad? Pero tuviste quizá un momento en el que una caída, una falla te ha costado y te sacó de ese momento lineal en el que tú venías caminando bien y haciendo las cosas bien, ¡pum! Y fallaste y se te ha sido difícil recobrarte de ese fallo. Dios tiene otra oportunidad. Para ti Dios tiene otra oportunidad. Y el otro escenario que pensé, el tercer escenario es que quizás tú has estado bien, también has tenido una buena vida, has hecho las cosas bien, has buscado agradar a Dios, pero ha pasado el tiempo y pareciera como que dejaste ir las oportunidades de crecimiento, dejaste pasar oportunidades de desarrollo, quizá tuviste temor de tomar decisiones y pareciera como que ya tu vida va a terminar en el ocaso, como que ya tu vida va a terminar en las sombras, tú vas a seguir bien, pero ya no va a pasar de ahí. Dios tiene para ti otra oportunidad. Dios tiene para ti otro chance. Amén. Amén. Y vamos a ver tres ejemplos en la Biblia en los que podemos ver estos 3 escenarios. ¿Estamos listos? ¿Listos? Y recuerda, si viene un pensamiento de distracción, en el nombre de Jesús, tú dices, no voy a llevarme de ese pensamiento, voy a seguir atendiendo a lo que Dios quiere hablarme hoy. El primer ejemplo es el rey Manasés. Voy a contar un poquito de la historia y después vamos a leer el versículo en el que quiero hacer hincapié. Este rey, Manasés, ya el reino de Israel estaba dividido, habían 2 reinos, el reino del norte, el reino de Israel, el reino del sur, el reino de Judá. Y Manasés era del linaje del rey David, es decir, era descendiente del rey David. Y este rey
su papá era Ezequías. Ezequías fue un rey bueno, fue un rey que hizo cosas buenas. Él quitó los altares que habían en Judá, comenzó a buscar a Dios, comenzó a hacer la Pascua, es decir, a restablecer todas esas fiestas que tenían los judíos, comenzó a buscar a Dios. Inclusive este rey Ezequías, algo interesante que hizo es que por él, ¿verdad? Por lo que él hizo fue que se encontraron los proverbios de Salomón, el libro de proverbios, hasta el punto de Ezequías, ¿verdad? Todo ese tiempo estuvieron encubiertos, y durante el reinado de Ezequías se encontraron esos escritos de proverbios. Entonces, tuvo un rey, Ezequías fue un rey bueno y fue el papá de Manasés. Pero ¿qué sucedió? Cuando Ezequías fallece a los 12 años de Manasés, Manasés comienza a reinar. Comienza su reino con 12 años. Y dice en la Biblia, tanto en el libro de Reyes como en el libro de Crónicas, que se cuenta la misma historia 2 veces. En ambos libros dice que Manasés hizo el mal mucho más allá que los otros pueblos que no eran de Israel. Es decir, de los pueblos que Dios había sacado de la tierra donde ellos vivían y los había sacado por su maldad, Manasés había hecho más mal que todos ellos. Es un tipo increíblemente malo. Dice que todos los altares que su papá Ezequías quitó, él los restableció. Él puso todos los altares para adorar ídolos. También hizo pasar, dice que al menos a un hijo suyo, se dice que quizá pudo haber sido más, pero pasó al menos a un hijo suyo por fuego, es decir, lo quemó. Quemó a un hijo suyo en un rito a un ídolo. Y no obstante eso, dice que en el templo de Jerusalén, en el templo que el rey Salomón había construido, dentro del templo, él entró una estatua de un ídolo de Astarte. Es decir, un rey completamente depravado, malvado, un rey que dice que fue amigo de hechiceros, amigo de brujos. Todo lo que su papá había quitado de la tierra, él entonces lo devolvió todo a la tierra. Y dice que algo bien interesante es que dice en la Biblia que Dios envió a sus profetas, envió personas a que le hablaran, a que los amonestaran. Y si uno se pone a ver, quizá en nuestro caso, en nuestro día a día, cuando uno a veces está en cosas turbias, en cosas que no están bien, que uno sabe que no están bien, en nuestro día a día no es que viene un profeta, ¿verdad?, con un cinto y te dice, el Señor te dice, Jehová te dice, sino que en nuestro caso, ¿verdad?, escuchamos consejos de nuestros líderes, de nuestros amigos, de nuestros padres, en algunos casos inclusive hasta de tus hijos. Y esos consejos, esas palabras, no las desechemos. No desechemos esos consejos, esas recomendaciones, sugerencias que nos dan las personas que nos aman, que están cerca de nosotros, que nos van diciendo cuál debe ser nuestro proceder, que nos amonestan sobre cosas que estamos haciendo que no van bien y que lo están viendo que no van bien. A Manasés dice que muchos profetas les amonestaron, le dijeron, les recomendaron, le hicieron, le dijeron, oye, esto te va a pasar si tú sigues por ese camino. Pues, ¿qué sucedió con Manasés? Dice que el Señor envió a los asirios.
un pueblo fuerte, un pueblo que también era bien duro con las personas con los otros pueblos que esclavizaba. Dice que vinieron los asirios, tomaron a Manasés preso, esclavo, y se lo llevaron a Babilonia. Preso, con cadenas, sin reino. Es decir, pasó de ser el rey de Judá a estar en otro país deshecho. Como que uno dice, ¿qué esperanza tiene ese tipo? ¿Se lo merece? No, no se lo merece, no se merece nada. ¿Qué esperanza puede haber para un hombre tan depravado? Y que no solamente él fue depravado, sino que llevó a todo el pueblo de Judá a estar lejos de Dios. Y este es el versículo, dice, este es el pasaje, dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, los versículos 10 al 13. Dice, el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Y escucha el versículo 12. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Y dice el 13, cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Dios es Dios. Dios es Dios de oportunidades. Vemos con este ejemplo de Manasés, un tipo que no quería nada que ver con Dios durante toda su vida, pero en un momento clamó a Dios y Dios le dio un chance. El otro escenario que conversamos lo podemos ver en el ejemplo del rey David. El rey David tenía una trayectoria muy, muy buena, desde ser pastor de ovejas, estar ahí con su papá, siendo obediente a su papá. Después pasó lo de Goliat, después se mantuvo en el reinado tocando el arpa y se mantuvo fiel. Después el Señor lo fue aumentando, comenzó a ser capitán del ejército, le estaba yendo bien en todo lo que hacía. Después el Señor lo puso como rey de una de las ciudades, de un área, y después fue rey de todo Israel. Y como todos sabemos, después de que él comenzó a expandir su dominio, que Dios le hizo promesa de mantener su casa, su descendencia firme, sabemos lo que sucedió. Sucedió que en una de esos momentos en los que él tenía que estar trabajando, tenía que estar en sus labores, en sus acciones de rey, él decidió no hacer sus labores, sino que decidió quedarse en Jerusalén. Y como dicen, el ocio es la madre de todos los males. Cuando uno se encuentra haciendo nada, todos los pensamientos de mal le van a venir a uno. Dice que se levantó, estaba paseándose en su palacio y de ahí entonces vio a una mujer bañándose, una mujer que obviamente no era su mujer. Después él se enteró, después preguntó de quién era una mujer de uno de sus soldados. Y dice que Urías, el esposo de esta mujer, de Betsabé, era de los principales soldados de David. E imagínate, si yo vivo cerca de donde vive el rey, o sea, el estatus mío tiene que ser bastante alto.
Es decir, que no era Urías, no era un soldado cualquiera, no era un tipo cualquiera, sino que era un soldado reconocido y posiblemente muy bien conocido por David. Pues David iba muy bien, su reinado, toda su vida iba en ascenso, iba extendiendo su territorio, su dominio. No había reino, no había ejército que pudiera con David. Pero sucedió esto. Él tuvo relaciones sexuales con esta mujer mientras su esposo estaba peleando. David estaba en Jerusalén y después de que tuvo relaciones sexuales con ella, entonces mandó a matar a su esposo. Imagínense, un adulterio y asesinato. Vamos a decir que no fue él que lo mató, pero él lo mandó a matar. Después de venir, de estar subiendo y subiendo, desde ser el pastor de ovejas, de ser don nadie, hasta ser de todo ese pedazo el rey más poderoso, más aclamado, más fuerte. Y falló. Cayó. ¿Y qué sucedía? Aparentemente, después de que eso pasó, David como que parecía que iba a seguir su vida normal. Pero ¿qué sucedió? El profeta Natán vino y amonestó a David. Le dijo: lo hiciste mal, pecaste, vas a tener esta y esta y esta y esta consecuencia. Pero lo que vemos es que David, después de ser confrontado, no hizo como Manasés al principio, que lo confrontaban y lo confrontaban y lo confrontaban y lo confrontaban, lo amonestaban y no hacía nada, sino que David lo amonestaron y David tomó una actitud diferente. Vemos en el Salmo 51, voy a leer un par de versículos de ese Salmo. Salmo 51, versículos 7 al 11. Dice: purifícame de mis pecados. Esto es el rey David después de haber fallado. Escribió este salmo. Dice: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Y dice en los versículos 16 y 17 del mismo capítulo: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Después de que David fue confrontado, se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de lo que había hecho. Y es verdad, sí hubo consecuencia, pero Dios lo perdonó y lo restauró. David venía subiendo, falló, se arrepintió, fue perdonado y Dios lo restauró. Porque Dios es Dios de oportunidades. Si quizá en tu caso has tenido una muy buena trayectoria, pero ahora te encuentras, o quizá en algún momento te encontraste en una baja, en un momento en el que estuviste sumido, en el que como que lo que había ocurrido antes ya ahora ni se parece a lo que tú eres ahora. Dios es Dios de oportunidades. Dios tiene otro chance para ti. Y el tercer escenario que quiero compartirte es un escenario que siempre me ha llamado mucho la atención, y es cuando uno piensa que tu tiempo pasó. Cuando tú piensas que dejaste pasar el momento
en el que dejaste que ocurrieran otra cosa y como que ya ese era tu momento y ya no va a haber otro momento nunca más en el resto de tu vida, sino que ya te vas a morir en el mismo punto en el que estás o quizá peor. Y algo parecido ocurrió con Moisés. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? Amén. Moisés, como todos sabemos, creció en Egipto, creció en el palacio, creció con una gran altura económica, social. Y como sabemos, ocurrió que en un momento salió del palacio a ver cómo estaban sus hermanos israelitas, porque él sabía que aunque estaba viviendo en el palacio, él sabía que él era judío, que él era de Israel. Y ahí entonces mató a un egipcio y tuvo que huir. Se fue y estuvo 40 años siendo pastor de ovejas, ni siquiera de sus ovejas, sino de la oveja de otro. Es decir, un trabajo, una labor bien baja, y no solamente la labor bien baja, sino que la labor baja ni siquiera para ti, sino para otra persona, para su suegro. Imagínense, o sea, 40 años siendo pastor de ovejas, no teniendo una buena posición, no aumentando, no teniendo una mejor vida. 40 años. Y es verdad que Moisés vivió hasta los 120 años. Y eso uno hace el cálculo y lo extrapola al día de hoy. Si asumimos que lo normal, o vamos a decir que la media serían 80, 90 años de vida, él duró en nuestros días de 25 a 30 años haciendo lo mismo, haciendo un trabajo no muy bien. 25 a 30 años en eso. Es decir, que cuando él terminó, en su tiempo él tenía 80 años, quizá hoy en día entre 55, 60 años. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos que cuando llegamos a cierta edad es como que ya, para mí no hay nada más, no hay chance? Ya yo llegué al ocaso de mi vida, yo llegué ya a donde iba a llegar, no hay nada más para mí. Y es en ese momento, no hay evidencia en la Biblia que diga que Moisés estaba desarrollándose y creciendo y que ese fue un tiempo para él de madurez, de desarrollo. No lo dice, uno quizá pudiese asumirlo, ¿verdad? Pero no lo dice. Lo que sí dice es que a los 80 años él se encontró con la zarza ardiente y Dios lo llamó de la zarza ardiente. Y sabemos la conversación que hubo ahí entre Dios y Moisés. Y viendo las respuestas de Moisés, uno dice, no, el tipo no tenía desarrollado el liderazgo, no tenía desarrollado nada de eso. O sea, las respuestas de él no eran de una persona confiable, de una persona con un buen criterio. O sea, parecía que en esos 40 años él descendió como que le cambiaron su mentalidad. Pero ¿qué sucede? Eso que nosotros sabemos de sus primeros 40 años en Egipto y después los otros 40 años siendo pastor de ovejas, eso es un poquitico así de lo que fue la historia de Moisés. Después de que el Señor lo llamó, imagínense a los 60 años de hoy en día, fue el libertador de Egipto, de Israel, de la tierra de Egipto. Fue el que fue comandado para
para llevar las plagas a Egipto, para ir delante del pueblo de Israel. Fue con su vara quien abrió el mar, fue quien hablaba directamente con Dios. Uno puede decir como, en serio, después de los 60 años, uno puede hacer ese tipo de cosas. O después de cierto tiempo que uno lleva un letargo, de verdad Dios te puede levantar. De verdad Dios te puede hacer algo contigo. Después de que has pasado tanto tiempo en la sombra, tanto tiempo haciendo nada, de verdad Dios puede levantarte. Dios es Dios de oportunidades. Esa es la realidad. Tenemos tres escenarios. 3 escenarios. ¿En cuál de esos escenarios tú te puedes ver? O quizás no te ves en ninguno. Quizás hoy en día tú sigues bien y el Señor te está ayudando en todo y está llevando una vida próspera en todas las áreas de tu vida. Pero quizás te encuentras en uno de estos 3 escenarios. Y déjame decirte, el carácter de Dios es lo que nos hace afirmar que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Quién es Dios? Es lo que nos hace afirmar, confirmar que Dios es un Dios de oportunidades, de chance, de hacer de la nada, hacer algo, de hacer todas las cosas nuevas. 4 características del carácter de Dios es que Dios es su amor. Dios es amor. Esa es su esencia. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios es amor, pero también Dios es misericordioso. Nos elige librar de las miserias que nosotros mismos nos hemos metido. Dice en Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también Dios es perdonador. Dios es quien perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados. Dice en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, su misericordia nunca decayó. Y en cuarto lugar, Dios es paciente. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es perdonador y Dios es paciente. Él extiende hasta lo último, extiende su misericordia. Dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Quiere que todos se arrepientan. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Todos hemos escuchado ese pasaje que dice Dios, un corazón contrito y humillado yo no rechazaré. Cuando Dios ve que estamos humillados, arrepentidos, reconociendo nuestra falta y al mismo tiempo reconociendo su gran amor, su misericordia y su perdón, que no es porque yo me lo merezco, sino porque Él ha decidido hacerlo, porque Él es amoroso, entonces Dios puede cambiar todo, puede hacer un giro de todo. No hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. Amén. Y mientras el equipo de alabanza va subiendo,
Hay una parte del mensaje que, ¿verdad?, que no va ahora mismo con este mensaje. Y son las consecuencias. Siempre hay consecuencias a nuestras acciones. Siempre van a haber consecuencias. Manasés tuvo consecuencias, David tuvo consecuencias, Moisés tuvo consecuencias. Hay consecuencias a nuestras acciones. Pero el mensaje de hoy es que Dios es Dios de oportunidades. Que Dios te da otro chance. Dios te da otra oportunidad. Dios te da el poder decidir por Él nuevamente. Te da la opción, te da la forma de poder decidir por Él nuevamente. A veces nosotros tenemos el concepto equivocado de Dios. A veces pensamos que Dios está para castigarnos, para condenarnos, que Dios se va a olvidar de nosotros, que ya fueron demasiadas mis fallas. Y lo que sucede es que así es que yo pienso, así es que tú piensas, así es que nosotros pensamos, como que uno tiene una cantidad de fallos o una, vamos a decir que una acumulación de fallos, y entonces llega un punto en el que ya no hay retorno, no hay otro chance. Así es que uno piensa. Así es que a Rafael Andrés yo le di 3 chances y después lo puse de castigo, ¿verdad? Uno piensa como en que hay una cantidad límite. Con Dios no es así. Dios no está buscando castigarnos. Dios no está buscando condenarnos. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Su carácter es diferente al nuestro. Él puede ver mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Él tiene la capacidad de ver el potencial en ti, el potencial en mí, que nosotros no podemos ver. Y a veces uno se compara con otra persona, a veces uno quiere ver el estándar de otro como si fuera el estándar mío, pero no. Dios te ama a ti individualmente, puso características en ti individualmente, puso su esencia en ti. Las oportunidades de Dios son diferentes a las nuestras. En Dios siempre hay esperanza. Moisés duró 40 años en las sombras, quizá estancado, quizá ya no pensaba nada más de sí, y en un momento pasó a ser el libertador de Israel. David iba muy bien, falló, y quizá ahí pudo haber sido el final de sus días, pero se arrepintió, pidió perdón y Dios lo restauró. Manasés era fatal, un hombre malo. Desde pequeño hizo más mal que todos los reyes antes de él, pero se arrepintió y Dios lo perdonó y restableció su reino. Para ti también hay oportunidad. Cierra tus ojos y piensa, medita un momento en estas palabras. Recuerda alguno de los versículos que compartimos hoy, que mencionamos hoy. Pídele al Espíritu Santo que te recuerde.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quitamos toda condenación, toda culpabilidad que no viene del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pedimos que tú nos ayudes a identificar si hay orgullo en nuestro corazón, si hay falsedad en nuestro corazón. Nos ayudes a identificar si hay desesperanza en nuestro corazón. Dios, y que nos restablezcas, nos restaures. Nos restaures, Señor. Nos restaures en este momento. Tu Espíritu Santo, Dios, traiga las palabras que cada uno necesita, traiga los pensamientos que cada uno necesita. Dios, te pido por mis hermanos, por esos los que están batallando, Señor, con el pensamiento de culpabilidad, con el pensamiento de condenación, de que piensan que no hay vuelta atrás, que no hay cómo salir, que no hay cómo reponerse. En el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que tú, Dios, les hables. Tú les hables claramente ahora, Señor. Les hables. Retumbe, Señor, en su mente, en su corazón, en su espíritu. Trae tu esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, ayúdanos a ver, Señor, que tú tienes otro chance para nosotros, que tú tienes otra oportunidad para nosotros. Ayúdanos a ver, Señor, cómo tú nos amas, cómo tú eres paciente y tienes otra oportunidad para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Piensa que en el momento en el que tú estás, como sea, tienes oportunidad. Como sea, hay una oportunidad. Como sea, hay un chance más que Dios te puede dar. Vamos a decirlo otra vez juntos, por última vez. Dios es Dios de oportunidades. Amén. Dios le bendiga mucho. Wow, qué palabra. Una palabra de esperanza. Yo quisiera hacer un llamado para cualquiera de nosotros, incluyéndome, que necesita una oportunidad en algún área. Sea uno como padre, wow, Señor, no he hecho lo correcto, o sea en un área pecaminosa, en lo que fuera. Cierra tus ojos. Dios es Dios de oportunidades. Señor, revélanos. Muchos de nosotros nos culpamos, el diablo nos culpa, los demás nos culpan. Dios te dice,
ni yo te condeno, vete y no peques más. Una palabra de esperanza. Dios no está aquí para condenarte, no te ha traído para juzgarte. No hemos sido perfectos, hemos fallado en una o en otra área. Pero hay un trono de gracia a donde podemos acudir para encontrar socorro, para encontrar ayuda. Hay un trono de gracia en esta mañana. Así que habla con el Señor. Manasés se arrepintió, reconoció. David se arrepintió, reconoció. Moisés mostró su fragilidad, su debilidad. No puedo. Habla con el Señor con respecto a esa situación, a esa área. Habla con el Señor. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Este es un día para un nuevo comenzar. Es un día de esperanza. Es un día para borrar mis rebeliones, como dijo David. Borra mis rebeliones. Vuélveme el gozo de la salvación. Espíritu noble me sustente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Fueron mi dolor de día y de noche. No callamos. Lo hablamos y lo hablamos con el Señor ahora. Reconoce el desvío de tu camino. Reconoce. Y Dios está aquí para restaurarte. Porque Dios es un Dios de oportunidad.